Un cordial saludo para todas las personas que en este momento se reúnen para celebrar esta lección divina para el próximo domingo 18 del tiempo ordinario en el ciclo C. Los invitamos para que de una manera muy especial puedan disponer sus lugares de estudio, de trabajo, de meditación, de oración. Si vamos de camino para nuestras actividades, si estamos en casa con nuestras familias o si estamos en nuestra casa de formación, en nuestra comunidad parroquial, qué bueno es poder encontrarnos en torno a la palabra de Dios. Por eso los invitamos para que tengamos el texto bíblico a la mano, para que bien dispuestos nuestros corazones, nuestras mentes, toda nuestra voluntad, podamos encontrarnos con el Señor a través de la Sagrada Escritura. Nos reunimos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo para que este Señor de vida y de amor pueda iluminarnos, pueda disipar todo aquello que nos pueda impedir ese encuentro con el Señor Jesús, con el Padre misericordioso y con esta misma presencia divina que es fuerza y aliento para nuestra existencia. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Amén. El texto bíblico que vamos a meditar el próximo domingo está tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 13 al 21. Lucas, capítulo 12, versículos 13 al 21. Iniciamos entonces con este primer paso que es la lectura. En aquel tiempo dijo uno de entre la gente a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le dijo: Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Y les dijo: Miren, guárdense de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso esta parábola. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha, y empezó a echar cálculos diciéndose: ¿qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Pero Dios le dijo: necio, esta noche te van a reclamar el alma, ¿y de quién será lo que has preparado? Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Para este segundo paso de la meditación vamos a tomar 4 categorías importantes: el hombre, los bienes, los frutos y la vida. Iniciamos con la categoría hombre, pues teniendo como siempre nuestro contexto. Recordemos que un ejercicio de lectura sin contexto pues no sería muy válido. Lucas hace una insistencia en los discursos de Jesús, presentando justamente lo que es la importancia de la comunidad, lo que es la importancia del desprendimiento, lo que es, digamos, de manera significativa el compartir. En ese sentido es muy interesante cómo él presenta la escena bíblica, afirmando que justamente el que se acerca a Jesús no es alguien de la comunidad, es de la multitud. Es decir, es alguien anónimo, es alguien que representa a muchos, es alguien que está fuera de la iglesia, es decir, fuera de los criterios de Dios. Entonces este hombre representa justamente a toda la humanidad que todavía no conoce a Dios y no conoce la propuesta del Evangelio. Entonces este hombre se presenta a Jesús y le dice: di a mi hermano que reparta la herencia. Es decir, aquí es significativo como el hombre no menciona la familia, no menciona de pronto sus padres, no menciona si tiene esposa, si tiene hijos, no menciona el para qué quiere la herencia. Este tipo de reclamaciones parten justamente de los criterios del mundo, de los criterios que no son del Evangelio, donde el centro es el ego, donde el centro soy yo. Y es muy insistente Lucas cuando afirma: dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. O sea,
Él no está haciendo la propuesta para recibir algo y compartirlo, no. Él está pidiendo que lo reparta conmigo, es decir, yo también tengo derechos, yo también tengo las posibilidades para tener esa herencia. Entonces viene esta reclamación y es muy llamativo como Jesús grita, él exclama, hombre. O sea, él le está encarando a toda la humanidad. Jesús aquí está hablando con la propuesta de hombre que hace el mundo y no justamente la que él hace, su propuesta de humanidad. Por eso cuando él grita hombre, ese grito, esa exclamación es también para cada uno de nosotros que a veces nos hace falta involucrarnos más con el Evangelio. Entonces Jesús hace una pregunta. ¿Quién me puso a mí como juez o como administrador? Aquí hay dos realidades importantes. La primera, el cargo de ser juez o de ser administrador es un cargo pagano. Es decir, entre los judíos no había alguien con la autoridad judicial para poder tomar decisiones o para poder administrar bienes. Recordemos, por ejemplo, la escena de Jesús. Cuando él les presentaba ante Pilato, la reclamación está porque los judíos no pueden tomar decisiones. Ellos no tienen la potestad para justamente definir algo sobre los bienes o sobre la vida de otra persona. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros tomamos conciencia que este texto no es una crónica, digamos, de la vida de Jesús, es decir, no tomamos el Evangelio como si fuera un hecho puntual en la vida de Jesús, sino que fue más bien una escritura teológica, aquí se afirma también una crisis eclesial. ¿En qué momento el mundo puso a la iglesia como juez o como administradora de bienes? Pensemos en tantas situaciones que ha atravesado nuestra iglesia y es bueno preguntarnos hasta qué punto realmente hemos sido coherentes en el sentido de no inmiscuirnos en los asuntos del mundo, sino que hemos permeado el Evangelio de muchas prácticas que desdicen de nuestra verdadera vocación. ¿En qué momento tal vez se nos metió en el corazón y en la mente ese deseo por querer solucionar los problemas de los demás, pero teniendo ciertas ganancias, teniendo ciertos privilegios, teniendo ciertos cargos de honor, ciertos títulos, que es lo que no corresponde con el Evangelio? Por eso, en la segunda categoría de los bienes abordamos justamente lo que significa la parábola, que es un discurso de misterio. Hay que tener cuidado. La palabra misterio no es lo mismo que enigma. Enigma es algo que se presenta oscuro o velado, que puede ser verdadero o puede ser falso. En cambio, el misterio es una realidad que yo no conozco, pero que me invita, me convoca a descubrir cuál es su sentido, cuál es su explicación. Y para eso Jesús hace primero una contextualización. Miren lo que está pidiendo este hombre, la multitud. Miren lo que me está pidiendo la humanidad y guárdense de eso que él está pidiendo. Es decir, aquí Lucas pone de una manera muy bonita y muy especial una actitud diferente a la que tiene la Santísima Virgen María. Si recordemos que en el Evangelio de Lucas nos dice que María miraba todas las cosas que pasaban con Jesús y las guardaba en su corazón. En cambio Jesús está diciéndole a los discípulos, miren y guárdense de todo lo que está pasando, sobre todo de que guárdense de la codicia. Y resulta que la codicia, si miramos su significado, su, digamos, toda la carga contextual que tiene, es un deseo. El deseo del ser humano de tener riquezas. Entonces la codicia me invita a tener más riquezas, a tener más títulos, a tener más casas, más bienes, a tener más elementos, tener más personas, tener más amigos. Hay otro ámbito que puede ser, pues bueno, no lo considero tan positivo, pero puede ser, digamos, aquel deseo de las bondades. Yo quiero saber más, yo quiero conocer más, yo quiero experimentar más, es decir, ese deseo insaciable que tiene el ser humano por llenar su existencia. Mientras que en el sentido, digamos, biológico, se hace referencia a las ambiciones del toro. Ambiciones del toro por destrozar, por acabar o a veces por reproducirse. Entonces, aquí Jesús lo que está queriendo decir es pilas con todo ese deseo que no es de la naturaleza humana que ha inscrito Dios en el corazón de cada persona. Está bien tener
lo necesario para vivir, tener una buena calidad de vida, poder tener una familia, poder tener ciertos, digamos, criterios, pero de nada sirve eso si no se comparte con los demás. Y Jesús, y es muy enfático, digamos, en ese centro, como lo coloca Lucas en el centro del texto, el ser de la vida, la razón de la vida, el corazón de la vida no procede de la abundancia de los bienes. Y es algo que justamente nos reclama y nos confronta en nuestro corazón. A veces uno piensa que entre más tiene, más puede, y el que más puede, más quiere. Y resulta que Jesús dice, no, ese no es el ser de la vida, esa no es la esencia de la vida. La esencia de la vida no procede de esta abundancia. ¿Por qué? Porque en el contexto judío habían tres bienes que eran importantes: los hijos, la tierra y las posesiones. Un judío era bendecido si tenía hijos, si tenía una tierra firme, una casa propia, y si tenía posesiones. Podemos ver el caso de Job. ¿Por qué el diablo se metió con Job? Porque él decía que la fe de Job radicaba en estas bendiciones. Y como nos muestra el texto, eso no es así. Así no es como procede Dios. En cambio, ¿cuáles son los bienes del cristiano? Que son los que describe Lucas. En vez de hijos, tener hermanos. Y de hecho, más que tener hermanos, ser un verdadero y buen hermano. Segundo, en vez de tierra, la única seguridad, el único anclaje es la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Y la tercera bendición, en vez de tener posesiones, está en compartir esos bienes. Así ya podemos ir entendiendo un poco más lo que Lucas nos quiere decir en esta escena con Jesús. Entonces pasamos a los frutos y allí encontramos justamente que Jesús nos dice que la región, la tierra, el lugar de un hombre rico produjo bienes abundantes. Dense cuenta que no dice cosas, no dice frutos, sino que produjo bienes. Es decir, este hombre rico extrajo lo mejor. Pero, ¿cuál fue el error? Que él en su necedad se puso a razonar en sí mismo. ¿Cuál es el peligro, digamos, del egoísmo? Que uno cierra sus ojos para los demás y uno se concentra en sí mismo. Y entonces aquí podemos compararlo con el mito de Narciso, que Narciso, teniendo tanta belleza, al mirarse en el reflejo del agua, se enamoró y se impresionó tanto de su belleza que murió ahogado por su misma ambición, por su misma vanidad. Este es el peligro hoy de los cristianos, que descuidamos la vida comunitaria, descuidamos el contacto con la palabra, o todo lo reducimos a un sentimentalismo donde yo tengo que llorar, donde yo tengo que reír, donde yo tengo que hablar, pero todo es centrado en mí mismo y no en los demás. Entonces, Jesús nos lleva justamente a un camino bien interesante donde este hombre, en su razonar en sí mismo, concentrado en su egoísmo, concentrado en su necedad, él se pregunta, ¿dónde reuniré mis frutos? ¿Cuál fue el peligro de Adán y Eva? Pues comer el fruto que no debían comer. ¿Cuál fue el peligro de Caín y Abel? El que Caín se concentrara en sus frutos y no en la bondad de Dios. ¿Cuál es el peligro de hoy de nuestra iglesia? Concentrarse en las acciones, qué producimos, qué hacemos, qué reunimos, qué ganamos, y no qué compartimos, no qué donamos. Entonces él se pregunta, este hombre necio se pregunta, alma, vida mía, ¿dónde dejaré todo lo que yo he hecho bien? ¿Dónde lo guardaré? Entonces él dice, haré graneros más grandes y reuniré todos mis productos y todas mis buenas cosas. Aquí Jesús no está hablando de bienes materiales, Jesús está hablando de todo lo que el hombre cree egoístamente que todo procede de sí mismo. Y no se da cuenta que la vida es una bendición de Dios. No se da cuenta que las capacidades que vienen son de la gracia y la misericordia de Dios. Y no se da cuenta que eso bueno que él tiene, con eso puede hacer mucho más si pudiera mirar a su hermano, si pudiera mirar a la persona que tiene a su lado. Por eso él al final concluye diciendo, tienes muchos bienes, alma mía. Tú ya has trabajado mucho, tú ya tienes todo muy bien, entonces ¿qué puedes hacer? Guarda todo, almacena todo por muchos años, por un gran tiempo. Ahora sí ya puedes comer, ahora sí ya puedes beber, ya puedes descansar y ya puedes regocijarte en tu mente.
todo concentrado en sí mismo. Comer y beber, acciones propias de la realeza, acciones que simbolizan todas nuestras necesidades. ¿Y qué final es el que nos propone Jesús? Aquí viene la categoría vida. Dios dice: necio, irrazonable, el alma de ti te están exigiendo. Es decir, aquí pues nosotros pensamos por la traducción que es la reclamación por la muerte. ¿Sí? Esta noche te van a quitar la vida. Y si nosotros miramos la traducción como aparece en el texto griego, no es la muerte tanto, sino es la exigencia y la reclamación. Bueno, ¿tú qué has hecho con tu alma? Esta noche te van a ajustar cuentas. Esta noche te van a decir qué hiciste con tu vida. Esa pregunta es la que tenemos que hoy hacernos a la luz de este evangelio. ¿Yo qué he hecho con mi vida? ¿Yo qué he hecho con mi cuerpo? ¿Qué he hecho con mis sentidos? ¿Qué he hecho con las personas que Dios ha puesto a mi lado? ¿Qué he hecho en los lugares donde Dios me ha puesto? Es decir, aquí hay una exigencia hacia tu vida. Necesitan de tu vida. Por eso la pregunta que le haces es una pregunta que duele y que lastima. ¿Todo lo que preparaste para quién será? Esa pregunta es la que tiene que quedar en el corazón. Todo lo que tú has preparado, todo lo que tú has hecho, ¿para quién será? Si has hecho el bien, ¿para quién será ese bien? Si has hecho el mal, ¿hacia quién será ese mal? ¿A quién le caerá? Por eso Jesús dice, esto es lo que pasa cuando se atesora a sí mismo, es decir, cuando hay necedad, cuando hay brutalidad. Jesús nos está diciendo claramente que la mayor terquedad es cuando yo soy egoísta, cuando yo me pongo como criterio de juicio, cuando yo me pongo como criterio para saber qué es correcto y qué no es correcto, cuando yo me considero como una persona que tiene derecho y que merece todo. En cambio él dice, eso no pasa si tú te atesoras junto a Dios. Es decir, si tú donas, si tú te entregas, si tú te haces buen y buena hermano, hermana. Por eso que estas 4 categorías de hombre, bienes, frutos y vida nos puede ayudar a entender este evangelio a la luz de la propuesta de Jesús, una propuesta que se distingue claramente de la propuesta del mundo. Vamos a nuestro tercer paso, que es la oración. Por eso tomamos estas palabras tan bellas de la carta del apóstol Santiago. Este apóstol que tuvo la dicha de compartir con Jesús, de también participar de él en su martirio, que estas palabras también nos ayuden a confrontarnos con el evangelio y a reorientar nuestra vida hacia el hermano. Hermanos muy queridos, sean prontos para escuchar, pero lentos para hablar y enojarse, pues la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Por eso rechacen la impureza y los excesos del mal, y reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes, que tiene poder para salvarlos. Pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Todo lo contrario, el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor, éste será dichoso en practicarla. Vamos ahora a nuestro cuarto paso, que es la contemplación. Por eso proponemos 2 ejes para este momento, los hermanos y la vida. Si quieres en este momento concentrarte en esta imagen, hazlo en actitud de oración. Si ves mejor que conviene cerrar los ojos o mirar ese crucifijo, esa imagen de la Virgen que tenemos o la palabra de Dios, lo podemos hacer. Pensemos en un primer momento en nuestros hermanos. ¿Quiénes son esas personas que nos han acompañado? ¿Quiénes son esas personas con las que comparto un lazo? Bien sea de sangre, de trabajo, de formación, de vivienda. ¿Qué personas están a mi lado y comparten conmigo unas mismas características? ¿Yo qué herencia reclamo de ellos? Tal vez pido atención, tal vez pido bienes, tal vez pido permisos, tal vez pido tantas cosas, pero en el fondo, realmente yo identifico en estas reclamaciones la autoridad de Jesús. Todo lo que yo le pido
a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis vecinos, compañeros, jefes, subalternos y demás, corresponde con lo que Jesús también me pide a mí? Por eso traigo a la mente y al corazón esos bellos momentos donde he compartido mis palabras, donde he compartido un alimento y he podido calmar el hambre. Traigo también a mi mente, a mi corazón, cuántas veces he dado mi presencia, mi mano, mi abrazo, mi consuelo, mi perdón. Pero también es el momento de preguntar qué me ha faltado por compartir, qué me ha hecho falta por dar. Y muchas veces me he quedado como este rico insensato pidiendo y pidiendo, pero no dando. Y en ese segundo momento en nuestra vida, concentrando en que nuestra existencia tiene un límite, en que nosotros no seremos duraderos en este mundo, pensemos qué frutos hemos dado. Cuando pronuncian tu nombre, qué acciones recuerdan los demás, qué ha salido de ti, qué aspiraciones hay en tu vida, qué motivaciones llenan tus acciones, de dónde sale lo que tú haces cada día. Y finalmente yo me puedo preguntar, ¿le he dado sentido a mi vida? Si hoy, como la palabra me exigen, me reclaman mi vida, ¿yo qué puedo decir? ¿Qué puedo dar? Contemplemos y pausemos en silencio. Después de este ejercicio de la lección divina, vamos a hacerlo ya de manera más personal o más familiar, dependiendo de la situación que estemos en este momento. Por eso vamos a retomar nuevamente el texto de San Lucas en el capítulo 12, versículos 13 al 21, y nuevamente vamos a hacer lectura general de este texto. Después vamos a hacer entonces este pequeño recorrido guiado a la luz de estas preguntas. Primer paso, la lectura. ¿Qué dice el texto? En ese sentido, preguntémonos, ¿qué personajes están presentes? ¿Cómo se da el diálogo con Jesús? ¿Cuál es la historia que presenta Jesús? ¿Qué enseña la acción del necio? ¿Qué sucede con la vida? Pausemos y respondamos. En el segundo paso, la meditación, ¿qué quiere decir el texto? Preguntémonos, ¿por qué se habla de la muchedumbre? ¿Por qué se distingue la multitud de los discípulos? ¿Qué significa la necedad? ¿De qué manera Jesús propone el sentido de la vida? ¿Por qué hay afán hoy en comer, beber y descansar? ¿Qué significa atesorar para Dios? Pausemos y meditemos. Para este tercer paso de la oración, ¿qué le digo a Dios desde el texto? Vamos a tomar como oración un fragmento de la liturgia que este domingo nos presenta a la luz del Salmo 89. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Por la mañana sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor, y haga prósperas las obras de nuestras manos. Sí, que Él haga prósperas las obras de nuestras manos. Amén. En este cuarto paso de la contemplación, donde profundizamos el texto, vamos a hacer un momento de silencio y revivamos este encuentro. Yo, cuando oro, ¿qué le pido a Jesús? ¿Qué reclamos hay hacia tus hermanos? ¿Qué hay de necedad, de necio en tu vida? ¿Crees que estás atesorando? ¿Para quién? Y finalmente, ¿estás dispuesto a ser un verdadero hermano? Contemplemos. Ya en este quinto paso, que es la acción, pues ya a nivel individual, la palabra de Dios que no queda infecunda es la que nos invita a actuar. Por eso déjate mover por el Espíritu Santo para que puedas actuar de acuerdo y en coherencia con esta palabra que el Señor nos ha regalado en su misericordia. No olvidemos finalmente la invitación desde este subsidio. Asistamos a nuestro templo, celebremos los sacramentos, vivamos con gozo la liturgia, no dejemos de hacer oración con la palabra, sigamos compartiendo, haciendo nuestra ofrenda bien sea económica o materialmente en el templo o a la persona más necesitada. Y finalmente suscríbete a este canal y comparte este video. Recuerda que la palabra de Dios
se lee, se ora y se celebra y se vive en comunidad. Nos encomendamos a la luz de Nuestra Señora, la Virgen María, para que ella, como buena madre, nos ayude a dar cumplimiento a esta palabra del Señor. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo mal y peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Que el Señor misericordioso nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos por estar en este subsidio espiritual y que el Señor siga bendiciendo cada una de nuestras actividades y familiares.